Los dioses del caos son los más poderosos seres de la disformidad, creados y alimentados por las emociones y las almas de todo ser vivo en el universo material. Aunque son seres divinos, se componen cada uno de una única emoción o concepto, y además dependen absolutamente de las emociones de las criaturas mortales para obtener poder y seguir existiendo. Los dioses son capaces de dedicar una fracción de su poder a crear demonios, cuya apariencia y carácter reflejan la naturaleza del propio dios. Estos demonios pueden ser reabsorbidos por el dios en cualquier momento. El más pequeño de los dioses menores podría estar tan limitado que gastar su poder en crear un demonio significaría gastarlo por completo, y de este modo el dios se convertiría en demonio. En los inicios de la historia de la galaxia, los poderes a disformidad aún no estaban desarrollados y no tenían conciencia propia. En esta época, las emociones de los mortales fluían y se diluían como el agua en un arroyo. A medida que las razas mortales crecían y prosperaban, así lo hicieron también sus emociones. Finalmente, esos poderes crecieron hasta un punto en el que tomaron conciencia y pudieron actuar independientemente del flujo general de emociones. Se introdujeron en los sueños de los mortales y exigieron oración y servidumbre para incrementar su propio poder, pues cuanto más se da una emoción, aunque sea solo de pensamiento, más fuerte se vuelve ese dios. La relación entre los dioses del caos está lejos de ser pacífica. Están en guerra casi constantemente entre ellos dentro de la disformidad. Cada uno cuenta con su reino en ese plano y con sus hordas demoníacas. A pesar de sus innumerables diferencias, los grandes dioses del caos comparten el mismo fin, la dominación absoluta. Un poder así no puede compartirse, especialmente entre dioses. Esta lucha por la supremacía se conoce como el gran juego. Respecto al plano material, los dioses del caos lo entienden tan poco como entiende la humanidad la disformidad. Apenas le dedican una pizca de atención ocasional y rara vez dejan atrás sus diferencias para intervenir conjuntamente en él. Es necesario un acontecimiento extraordinario o un psíquico que sirva de amarre para que siquiera los demonios puedan materializarse en el plano material. Solo los caudillos del caos de mayor renombre y trayectoria pueden aspirar a llamar lo suficientemente la atención de sus amos como para optar a ser príncipes demonio y dejar atrás su naturaleza mortal. Khorne es uno de los 4 dioses del caos, el primero que cobró conciencia, y representa la rabia, la sed de sangre, la matanza y, en definitiva, todas las emociones humanas relacionadas con la agresividad y la furia. Ejerce su influencia empujando a los mortales a cometer actos de asesinato o a iniciar guerras, y se deleita cuando corre la sangre, sin importar a quién le pertenezca. El favor del dios de la sangre es concedido a aquellos mortales que son capaces de comandar grandes ejércitos, que causan grandes masacres o que se muestran especialmente hábiles en el combate. En un universo donde la guerra es eterna y el flujo de sangre nunca cesa, no es extrañar que Khorne sea uno de los dioses más poderosos y que no tenga problemas para atraer a un gran número de almas a su servicio. Además, Khorne odia a todos los psíquicos, pues considera que la hechicería es la herramienta de los cobardes. A todos los dioses del caos se les asocia con un número, siendo el de Khorne el número 8. Este número tiene un significado especial para rituales de sus adoradores. Por ejemplo, puede que sus seguidores quisieran asaltar un sistema estelar con 8 planetas, y es sabido que sus invasiones, la octava oleada de tropas, siempre es la más poderosa. Entre las legiones de Khorne se pueden encontrar innumerables sirvientes, tanto mortales como demonios. Los demonios de Khorne, fruto de la propia energía que da forma al dios, tienen el aspecto de la pura furia encarnada, con pieles rojizas, largos cuernos y garras, dientes afilados y complexiones musculosas y violentas. Los más numerosos son los desangradores, los demonios menores de Khorne, equipados con espadas infernales que se dice que están tan afiladas como el propio odio del dios de la sangre. Algunos pueden estar equipados con otras armas, como enormes hachas que portan con ambas manos. Las bestias demoníacas de Khorne son los mastines, una mezcla salvaje de sabueso y reptil, de piel roja con escamas y grandes colmillos y garras. Estas criaturas acechan a su presa como lobos y se deleitan especialmente con la caza de psíquicos o magos. El más temido de los mastines es Karanak, una bestia de 3 cabezas y un tamaño mucho mayor. También bestiales son los Juggernauts, monstruos similares a rinocerontes con una pesada armadura de bronce y con elementos mecánicos en sus cuerpos.
Su potencia imparable en la carga les convierte en la montura definitiva de algunos desangradores, conocidos como aplastadores de Khorne. Los desangradores pueden también conducir un cañón de cráneos, que se lanza sobre sus víctimas, devorándolas con las fauces que tiene en su parte delantera y disparando sus propios cráneos contra los enemigos de Khorne. Los demonios más poderosos de Khorne son los heraldos y los devoradores de almas. Los primeros son desangradores especialmente poderosos, que se alzan tanto en tamaño como en fuerza sobre los demás. El más poderoso de entre los heraldos es Despojacráneos, una criatura que no ha perdido un solo desafío y que se encarga de buscar y eliminar a los líderes de las fuerzas enemigas, decapitándolos y presentando su cráneo ante Khorne. Por último, los devoradores de almas son los demonios mayores de Khorne. Estas enormes criaturas solo existen para derramar la sangre de la galaxia, y todo su ser está enfocado para esta misión. Surcan los campos de batalla con sus grandes áleas coriáceas, y masacran a todo lo que se pone a su alcance con hachas tan grandes como un hombre adulto. Se conocen decenas de devoradores de almas, como Kavanda, Skarbrand y Angrath, el desatado, que es ahora el devorador de almas más poderoso. Los ejércitos mortales que sirven a Khorne son demasiado numerosos para contarlos. Sus fuerzas están compuestas de cultistas y hombres bestia enloquecidos de sed de sangre. De entre los marines especiales del caos que sirven a este dios, se puede destacar a los cosechadores de cráneos de Lord Zufor, los abuesos de Abaddon, las bestias de bronce o la masacre carmesí, entre otros. Sin embargo, sus sirvientes mortales más importantes son la legión traidora de los devoradores de mundos. Entre los mundos, universos o cualquiera que sea la terminología correcta de Age of Sigmar y Warhammer 40.000, tanto Khorne como los otros dioses comparten casi una misma historia y hordas demoníacas. Es por ejemplo el caso de Skarbrand, quien fue en su momento el devorador más poderoso y favorito de Khorne, pero que tras atacar a su propio dios, movido por los engaños de Thench, fue golpeado tan duro por Khorne que no solo perdió prácticamente sus alas, sino que, tras el impacto derivado del golpe, vio su rostro desfigurado y maltrecha su memoria. Ahora, Skarbrand es una bestia ciega de sangre y violencia que solo busca la redención de su señor. Y si bien hemos mencionado a mortales del 41º milenio de especial relevancia a los cultos de Khorne, también existen personajes de importancia similar en los reinos mortales de Age of Sigmar, como es el caso de Korghos Khul, aunque la suya es una historia que pronto será aquí contada. Aunque queda un detalle por contar que, casi anecdótico, no deja de ser sorprendente, y es que en los planos de los 8 reinos mortales, Khorne logró materializarse una vez. Solo fue un puño, pero fue suficiente para aniquilar a toda una civilización. Thench fue el segundo dios del caos en despertar, y también es conocido como el que cambia las cosas. Es el dios del cambio, el destino, el conocimiento y la hechicería. Thench ejerce su influencia sobre el reino de los mortales mediante sutiles manipulaciones, tentando a psíquicos y a magos, sabios y miembros educados de la élite de la sociedad que desean poderes y conocimientos prohibidos. Thench personifica la tendencia de los mortales hacia la mutabilidad y el cambio, el impulso por evolucionar y manipular. Thench y quienes lo adoran prefieren hacer la guerra a través del engaño, la astucia, el espionaje y la manipulación en lugar de mediante una guerra abierta. Por ello, el dios del cambio otorga un gran valor a los mortales en posiciones de poder que pueden influir en las organizaciones, obtener acceso a información clasificada, dirigir la asignación de los recursos y dar forma a las decisiones y las políticas. No obstante, también valora a aquellos individuos astutos y despiadados de baja cuna que deben mentir, engañar y robar simplemente para sobrevivir. Aunque el número de seguidores de Thench no es tan grande como el de los demás dioses, tiene de todas formas un fuerte control sobre las mentes de los mortales. De hecho, muchos le sirven sin ni siquiera saberlo. Como todos los dioses, Thench es el amo y señor de una incontable legión de demonios, entre los que destacan sus lugartenientes, los poderosos señores de la transformación. Grandes demonios con apariencia de ave y un gran intelecto, siendo cada uno de ellos uno de los hechiceros más poderosos de la galaxia. Y quizás por encima de todos ellos está Kairos Tigedestinos, un señor de la transformación bicéfalo que, al igual que la mayoría de los demonios, surca los mundos del milenio 41 y los de los 8 reinos mortales. El grueso de sus huestes lo forman los demonios menores, como los incineradores, demonios con forma de hongo y capaces de expulsar llamas mágicas capaces de mutar todo lo que tocan. Los horrores rosas
son los demonios de Tzeentch más numerosos, capaces de usar sus poderes psíquicos y difíciles de matar, ya que si reciben daño, se dividen en 2 demonios nuevos llamados Horrores Azules, y estos, a su vez, se dividirán de nuevo en 2 pequeños horrores de azufre. Entre los menos importantes están los Aulladores, demonios similares a mantarrayas que, aunque son débiles individualmente, resultan muy peligrosos cuando atacan en gran número. Por último, el disco de Tzeentch es una fusión de demonio, metal y magia que sirve como montura a los campeones de Tzeentch. El príncipe demonio más poderoso de Tzeentch en el universo de Warhammer 40.000 es Magnus el Rojo, primarca de la Legión de los Mil Hijos. Desde que fue encontrado en Próspero a muy temprana edad, poseía una tremenda habilidad psíquica innata y constantemente estudiaba e intentaba entender la disformidad, convirtiéndose así en un hechicero de formidable poder. Magnus creía que sería capaz de controlar el gran océano de energía psíquica que era la disformidad, aunque su prodigiosa y descuidada aplicación de sus dones psíquicos acabó por hacerle caer en las maquinaciones de Tzeentch. Su inmadurez psíquica, su imprudencia y su arrogancia causaron su perdición, pues al final provocaron su condenación y servicio al dios del cambio por toda la eternidad, convirtiéndose finalmente en un príncipe demonio en la mismísima batalla de Terra tras negarse a recibir el perdón del emperador. Los Mil Hijos son los vástagos del primarca Magnus, la 15ª legión de marines espaciales, y han jurado servir a Tzeentch. La principal característica que distingue a los Mil Hijos de las demás legiones traidoras es el gran número de psíquicos que siempre han existido entre los astartes de esta legión. Mientras, en otro plano de la realidad, en los 8 reinos mortales, Tzeentch es igualmente adulado por cultos mortales que hacen crecer su poder día tras día. Estos son los cultos arcanitas. Así, desde cualquier parte de la realidad, Tzeentch se regocija en sus continuas, complejas y enrevesadas maquinaciones. Nurgle, el tercer dios del caos que despertó, es el gran corruptor, el señor de las plagas y la pestilencia, fuente y arquitecto de la podredumbre. Es la encarnación de una verdad irrefutable. Todo lo que existe se descompondrá, sin importar lo sólido que pueda parecer. Lo que hoy es un bastión, mañana será ruinas. La doncella del alba será la anciana del ocaso, y la esperanza no es sino el germen del arrepentimiento. Nurgle es el dios del caos que más se implica en el sufrimiento de los mortales. Aquellos afligidos por sus enfermedades a menudo se entregan a su servicio para escapar del dolor. El aspecto de Nurgle es descrito como gigantesco e hinchado de corrupción y podredumbre. Todos los dioses del caos son la manifestación de las esperanzas, miedos y emociones generados por razas mortales. En el caso de Nurgle, la fuente de su poder es el miedo de los vivos a la muerte y a la enfermedad. Nurgle y sus demonios, en contraste con su apariencia pútrida, poseen una actitud jovial y amistosa. Sus sirvientes suelen mostrar una extraña alegría y disfrute por la pestilencia que infligen, viendo las plagas como regalos y los gritos de sus víctimas como gratitud más que como agonía y sufrimiento. Por ejemplo, en el mundo demoníaco de Bubonicus, una infinita cadena de enloquecidos adoradores rodea el ecuador del planeta en una danza sin fin. A menudo sus adoradores le llaman abuelo o padre Nurgle debido a su naturaleza paternal. El jardín de Nurgle es su reino en el interior de la disformidad. Este malsano dominio es el hogar de todas las enfermedades y sufrimientos imaginables, y está cubierto por el hedor de la podredumbre. No es un desierto yermo, sino un macabro paraíso de muerte y pestilencia. Una espesa capa de zumbantes enjambres de moscas negras y peludas mancha el cielo, y ramas retorcidas y pútridas enredadas con lianas cubren el mohoso suelo, bajo una capa de hojas infestadas de insectos. Hongos, tanto normales como extraordinarios, sobresalen sobre la hojarasca y el mantillo del suelo del bosque, escupiendo viles nubes de esporas. Ríos de barro se arrastran por el abotargado paisaje. La mansión de Nurgle, de vigas podridas y paredes rotas, se encuentra en el centro del jardín, decrépita y antigua, pero a pesar de todo, eternamente fuerte en sus cimientos. Es en el interior de estas paredes caídas donde Nurgle trabaja en su caldero, un recipiente lo bastante grande como para contener todos los océanos de todos los mundos de la galaxia, creando todas sus plagas. Nurgle mantiene a la diosa Eldari Isha atrapada en una jaula del jardín, en un rincón de la sala donde guarda el caldero. Al ser una diosa de la curación, Isha puede curarse a sí misma de todas las enfermedades de Nurgle.
Nurgle le obliga a tomar su última creación para ver cuánto le lleva a superar sus efectos. Si le complace el resultado, libera la nueva plaga sobre algún mundo. Si no, vuelve a empezar, trabajando en su caldero hasta que tiene algo nuevo que dar a su involuntaria compañera. Mientras está ocupado trabajando, Isha se aprovecha de su distracción para susurrar a los mortales cómo librarse de las enfermedades del Señor de la Plaga. Nurgle tiene un gran número de siervos e hijos. Uno de los más poderosos es el primarca demonio Mortarion. Se le dio el mando de la Legión de la Guardia de la Muerte con la llegada del emperador a su planeta, pero posteriormente se rebeló contra él y se pasó al bando del caos durante la herejía de Horus. Typhus, señor de la primera compañía de la plaga de Mortarion y anfitrión del enjambre destructor, es el más temido de los comandantes de la flota de plaga. Fue Typhus quien puso a la Guardia de la Muerte al alcance de las garras de su nuevo amo, Nurgle. Otro de sus siervos es Kugat, que tiene una curiosa historia. Originalmente Kugat era un Nurglete. Mientras el señor de la descomposición preparaba la más virulenta toxina que jamás haya creado, Kugat se cayó en el caldero y bebió hasta vaciarlo. Al terminar, creció hasta transformarse en una gran inmundicia. Aunque Nurgle ni se inmutó por lo sucedido, Kugat se siente culpable por privar a su padre de la mayor de las enfermedades. Desde entonces, ha tratado de recrear el milagro tóxico que lo engendró. Por último, la esencial misión de catalogar la potencia de las numerosas y espléndidas enfermedades del Señor de la Plaga le corresponde a Epidemios, el archivista elegido por el Señor de la Descomposición, uno de los 7 supervisores de la pestilencia que gobiernan sobre los portadores de plaga. En cuanto a los 8 reinos mortales, tiene especial relevancia la guerra eterna librada en el reino de la vida, Ghiran, donde reina la diosa élfica Lariel, que a punto estuvo de sucumbir a la podredumbre de Nurgle en la Era del Caos, si no llega a ser por la heroica intervención de los Forjados de la Tormenta. Slanesh fue el último de los 4 dioses del caos en despertar. Es el príncipe oscuro, el señor del éxtasis, la sedienta y, tal como le llama la raza Eldari entre susurros, el gran enemigo. Y es que la historia y el destino de esa antigua raza está intrínsecamente ligado a la existencia consciente de Slanesh. Para comprenderlo, debemos remontarnos algo antes del inicio de las guerras de unificación y la Gran Cruzada. La raza Eldari, antes de la existencia de las distintas facciones que conocemos hoy en día, dominaba como civilización la galaxia con absoluto control, pero no tenían nada que ver con los Eldari de los mundos astronave que se conocen en el 41º milenio. Al ser una raza mucho más sensible e inquieta que la humana, y tener control sobre todas las cosas, necesitaban estímulos cada vez mayores para saciar sus imparables ansias de novedades. Esto los llevó por un camino de atroz decadencia que provocó que una entidad dormida a la disformidad fuese tomando conciencia de sí misma poco a poco, alimentándose de todas esas sensaciones de la raza Aeldari. Finalmente, reventó como una supernova, desgarrando el tejido de la realidad allá donde la población Aeldari era más numerosa, creando una enorme tormenta de disformidad permanente llamada el Ojo del Terror. Esto, no obstante, apagó el resto de tormentas disformes que surcaban la galaxia y hacían imposibles los saltos disformes. Los Aeldari pasaron en cuestión de segundos de ser los amos de la galaxia a estar casi extintos debido a la cataclísmica apoteosis de esta entidad, ahora consciente, que empezó a alimentarse de las almas de la raza que la había dotado de conciencia con sus indecentes actos. Debido a ello y desde entonces, toda alma de cada Aeldari, sea de la facción que sea, pertenece a la sedienta, pues fueron ellos quienes crearon la conducta de este nuevo dios, y fueron ellos quienes con su conducta dieron personalidad a esta nueva amenaza. Fueron ellos el primer festín de este enemigo, el que le dio fuerza, forma y dominio en el reino del caos. Fueron los Aeldari quienes despertaron a Slanesh, su condena, su vergüenza, su destino fatal. Y prácticamente del mismo modo, quizás por su naturaleza tan similar, corren el mismo destino los elfos de los reinos mortales, quienes temen y huyen constantemente del príncipe oscuro. De hecho, tras el fin de los tiempos, donde las fuerzas conjuntas del caos lograron acabar con el mundo que fue, Slanesh pasó una eternidad intentando digerir las millones de almas élficas que había consumido, pero una de ellas logró huir, Morathi. Es por eso que tras su huida, y con la ayuda de otros dioses élficos, lograron encadenar a Slanesh en Ulgis, un misterioso emplazamiento entre los reinos de las sombras, Ulgu, y el de la luz, His. Sin embargo, las cadenas de paradojas que atan a Slanesh no lo retendrán eternamente, y la última acción de Morathi, al intentar convertirse en una diosa élfica, no solo debilitó más estas ataduras, sino que provocó que una parte del príncipe oscuro escapase desde sus propias entrañas, una extraña forma de vida que daría forma a 2 nuevos seres demoníacos,
Sinesa y Dexcesa, quienes podríamos decir son, en cierto modo, hijos de Slanes y Morathi. Al igual que sus otros 3 hermanos, Slanes tiene un ámbito de poder sobre el que domina. Suyos son toda clase de excesos, toda búsqueda del placer por el mero hecho de experimentarlo. Se alimenta de las almas de todos aquellos que buscan obsesivamente superar sus límites y sus inhibiciones, y de la de todos aquellos hedonistas obsesionados con su próxima experiencia sensorial, ya que el placer por el placer es una manera de evadirse en un mundo hostil. Artistas de todo tipo, cocineros, sibaritas, torturadores, duelistas, depravados y drogadictos son ejemplos de aquellos a los que Slanes puede patrocinar siempre que estén dispuestos a dar un paso más en sus metas. El aspecto del Señor del Placer es divinamente bello, de andrógenas facciones y formas perfectas, imposible de distinguir si es de género masculino, femenino o una perfecta mezcla de ambos. Contemplar su rostro, que refleja la más pura inocencia, es una condena de servidumbre eterna y de voluntaria devoción. Una vez se cae ese encanto, es imposible salir de este, sobre todo porque nadie desea realmente salir de la influencia de Slanes, aun cuando ella muestra su lado más oscuro y cruel. Su dominio de la disformidad es el palacio de Slanes, el dominio más pequeño de los 4 reinos del caos. Este singular reino está compuesto por 6 círculos concéntricos que se han de atravesar para llegar al centro del reino, que es el Palacio del Placer, y, por ende, a la propia anfitriona divina. Cada círculo es una prueba de voluntad para todo aquel que viaje por ellos, y ceder a sus tentaciones, aunque sea por un solo instante, es condenarse a vagar por ese círculo para toda la eternidad, perdido en el deseo que ofrece ese lugar en particular. El primer círculo es el círculo de la avidez. En este lugar se le presenta al visitante riquezas de todo tipo para que las atesore a su voluntad. Cuantas más se cogen, más aparecen, hasta quedar sepultado por todas las supuestas riquezas. El segundo es el círculo de la gula. Probar un solo bocado o sorbo de los manjares y bebidas que se ofrecen aquí, que son los mejores inimaginables, es condenarse a comer y beber hasta literalmente estallar. El tercero es el círculo de la carnalidad. Todos los placeres eróticos y sexuales están representados aquí, atrayendo al visitante. Cada acto de placer acabará tornándose en un acto de tortura durante siglos, hasta que el alma del desafortunado sea absorbida por el círculo. El cuarto círculo es el de la supremacía. Una ensordecedora ovación y multitud de aplausos reciben al visitante que entra en este círculo. Cualquier afán de reconocimiento será explotado por los habitantes de este círculo, que tornarán ese afán en una paranoica megalomanía y suspicacia, hasta que esto consuma el alma del visitante y sea absorbida por este círculo. El quinto es el círculo de la vanagloria. En este singular círculo se explota la imagen idealizada que el individuo tiene sobre sí mismo. Si siente un mínimo de vanidad, empezará a sentir admiración por sí mismo cual Narciso, haciendo que la víctima quede atrapada para siempre y al final sea consumida por el círculo. El último es el círculo de la indolencia. Atravesar los 5 círculos anteriores y superar milagrosamente todas sus tentaciones es una tarea agotadora para cualquiera, por lo que este círculo ofrece un prado de recortada hierba mullida en la ribera de un cálido lago iluminado por el sol de primavera. No hay mejor lugar para descansar, desde luego, y uno no es capaz de moverse siquiera cuando ese lecho de hierba recortada empieza a tragarse el cuerpo del cansado viajero poco a poco. Si uno es capaz de pasar con éxito todos los círculos, llega al palacio y al propio Slanes. Es imposible para los mortales mirar al dios sin perder de inmediato su alma, pues todos los que lo ven se convierten voluntariamente en esclavos de cualquiera de sus oscuros caprichos. Los demonios de Slanes reflejan parte de la voluntad de ella. Las características comunes en todos ellos son sus formas gráciles, elegantes y esbeltas, con pieles en tonos pastel, predominando tonos pálidos, rosáceos y violáceos, y ojos generalmente verde esmeralda, de tono muy vivo. Atacan con velocidad cegadora, tanto al cuerpo con finas espadas y brillantes pinzas cretinosas, como a la mente con sus encantos físicos y sus empalagosas fragancias. Esas cualidades hacen que su manera de combatir sea más efectiva, confundiendo a los rivales de manera individual, envolviendo las formaciones enemigas para flanquearlas y atacar con precisión quirúrgica y celeridad en los puntos débiles creados por estos demonios. Entre sus grandes demonios más conocidos están Saraxi Helbane, apodado el monarca de la caza, y quien tiene pendiente un tercer enfrentamiento contra el poderoso Skarbrand, al cual se ha empeñado en dar caza. Como es de esperar, Slanes odia a sus otros 3 hermanos,
pero por quien siente más desprecio es por Corne, quizás debido a su naturaleza poco afín a las sutilezas, o quizás por su arisco carácter incapaz de encontrar una oportunidad en deleitarse con los placeres que ofrece la divinidad. Sea como sea, se desprecian mutuamente y las fronteras entre sus reinos están en constante conflicto, lo cual mantiene el equilibrio de poderes en el gran juego, aunque sin impedir que ante una amenaza u objetivo común unan fuerzas, como por ejemplo la alianza formada durante la herejía de Horus entre los grandes demonios Kavanda y Krish para tentar al primarca Sanguinus en Cygnus Prime. Así pues, estos son los 4 principales dioses del caos, pero no debemos ignorar que existen más deidades en el reino de la disformidad. Cuentan antiguas leyendas que hay otros dioses menores, más allá de estos 4 poderosos. El más destacado de ellos sería Malicia. Es descrito como un muerto viviente de ojos de fuego. Su símbolo es un cráneo blanco y negro y su número sagrado es el 11. Sus siervos más destacados son el capítulo Astartes de los hijos de la Malicia. Al parecer lo adoran desde algún momento anterior al comienzo de la 13ª Cruzada Negra, y se han enfrentado sin reparo tanto al Imperio como a otras fuerzas del caos, guardando lo que parece un voto de silencio. Cada 100 años se reúnen en un pecio espacial llamado Laberinto, y allí realizan rituales en los que devoran vivos a cientos de prisioneros de manera especialmente cruel. Unos pocos elegidos se presentan voluntarios para enfrentarse al reto del Laberinto, el cual solo han logrado superar 11 candidatos, quedando el resto atrapados. Con el sacrificio de los 11 elegidos se logró invocar al espacio real al mismísimo Malicia, y así se lanzó una cruzada contra las fuerzas del Imperio y del Caos para recuperar el control de Stelus, su planeta natal perdido a manos de las fuerzas del Imperio. Otros dioses menores, de los que apenas se sabe nada, son Morg, Fraz-Etar y Ansel. En su honor, al parecer, los marines espaciales del Caos exhiben pinchos muy ornamentados en sus servoarmaduras. Se rumorea también que los rapaxes y los arrasadores de los marines traidores adoran entidades misteriosas, y que la 4ª esfera de la expansión del Imperio Tau fue salvada de la corriente estelar Nexus por un extraño poder disforme asociado al bien supremo. Pero la extensión de las fuerzas demoníacas del caos es inescrutable. No solo existen, latentes o no, otros dioses menores que quizá un día se manifiesten plenamente, sino que hay auténticas leyendas, como el príncipe demonio Belacor, que atormentaron al mundo que fue, continúan haciéndolo en los 8 reinos mortales y se materializa ahora también en la realidad del milenio 41. Un príncipe demonio en busca de la deidad y del que, sin duda alguna, un día hablaremos largo y tendido de él. Tampoco debemos olvidar a la rata cornuda, una entidad demoníaca cuyo origen se relaciona también con el mundo que fue, y que, a diferencia de Belacor, ha sido ascendido a deidad del caos en el universo de los 8 reinos mortales. Un dios podríamos decir menor, pero un dios, al fin y al cabo, uno que tiene bajo su dominio las infinitas hordas de Skaven. Los dioses del caos y sus vastos ejércitos destruyeron el mundo que fue, y tras un tiempo impreciso, hasta que llegaron a los 8 reinos mortales, fueron consumiendo otros mundos entre el vasto entresijo de la pura realidad. Actualmente han puesto en jaque a los 8 reinos mortales, con una predominante era del caos que, si bien ha recibido respuesta y contraataque, aún dista de suponer una auténtica y fuerte amenaza para el caos. Solo una vez los dioses del caos se han sentido mínimamente amenazados, con el cenit de la Gran Cruzada y el auge de la verdad imperial. Sin embargo, la herejía de Horus se encargó de revertir esta situación. Viejas leyendas cuentan que una sección minoritaria y extremista de la Inquisición, llamada Ordo Hydra, invocó desde la disformidad a una entidad a la que llamaron la Hydra, que era una forma de virus psíquico capaz de infiltrarse en la mente humana y dominarla por completo. Su plan era infectar a tantos planetas del Imperio como fuera posible con dicha entidad. Después, empleando el virus, dirigirían a las incontables masas de humanos infectados como una única mente colmena para asestar un golpe psíquico, concentrado y colectivo al caos que existía en el Immaterium, al cual presumiblemente no podrían resistir los dioses oscuros. No obstante, el plan arrojaba innumerables dudas y condenaba a la humanidad a la esclavitud psíquica incluso en caso de éxito. El inquisidor Jack Draco quedó horrorizado con la Ordo Hydra y sus planes, y viajó de forma clandestina hasta Terra, en donde se convirtió en uno de los pocos mortales en lograr penetrar en el Salón del Trono Dorado. Allí reveló los planes de la Ordo Hydra ante el mismísimo cuerpo del emperador de la humanidad, quien mostró una avanzada inestabilidad psíquica. No se tiene constancia de qué medidas tomó el emperador, si es que tomó alguna, pero es evidente
que el plan de la Ordo Hydra fue frustrado antes de tener resultados. En el 41º milenio, en una galaxia llena de violencia, plagas, intrigas y excesos, el poder que han acumulado siglo tras siglo los dioses del caos es inmenso. Pese a los denodados esfuerzos de las fuerzas imperiales, parece cuestión de tiempo que los dioses del caos presten atención una vez más al mundo material y terminen de hacer lo suyo. Sin embargo, existe una amenaza inesperada para los dioses del caos. Un nuevo jugador se podría interponer en sus planes con mayor eficacia que ningún otro jugador anterior. Se trata de la mente enjambre, la consciencia colectiva de toda la especie tiránida. La mente enjambre es tan poderosa que también tiene la capacidad de bloquear las comunicaciones interestelares y el viaje a través de la disformidad debido a la poderosa presencia psíquica que crea en el Immaterium. Este fenómeno, llamado sombra a la disformidad, es capaz de evitar que cualquier nave penetre a la disformidad al interferir con las capacidades de sus navegantes y motores de disformidad, llegando incluso a provocar que las naves que se encuentren en tránsito se desvíen de forma inesperada e impredecible. También mantiene las criaturas de disformidad dentro de esta última. Es evidente que las emociones de los tiránidos son algo totalmente ajeno para los dioses del caos, y que su poder psíquico es de una clase totalmente diferente. Cabe suponer con bastante acierto que, de ir consumiendo sistema tras sistema, acabando con los seres cuyas emociones alimentan a los dioses del caos, y al irse extendiendo esta sombra en la disformidad, el poder de los dioses del caos irá menguando, y no parece posible que estos pudieran subsistir con una galaxia totalmente consumida por enjambre, sin atisbo alguno de vida. Por lo tanto, para los dioses del caos parece una cuestión de vencer o morir. Para la humanidad y el resto de razas conscientes solo es cuestión de ser esclavizado o engullido.